Bienvenidos a un nuevo vídeo de Ratas Ediciones. Retomamos la cuestión semanal, don Tomás. ¿Cómo estamos? Pues estamos viendo la reunión de los buitres alrededor de un cadáver fresco. Cada vez. Yo, a mí me gustaría que avanzáramos hoy un poquito, aunque el otro día estuvo muy bien la cosa. Y al final, también hablar de eso es escribir, ¿verdad? Hablar de lo que estuvimos. Hablar de todo lo que tenga que ver con el libro es escribir. ¿Eh? Pero bueno, sí, nos centramos demasiado en eso que tú llamas el cadáver, en eso que tú llamas el cadáver fresco. Bueno, son épocas de homenaje. Es decir, Sí, es como la novena, ¿sabes? se aproxima el, La novena. Se aproxima el aniversario y se aproxima el entonces 25 estamos de todos en la marzo, novena. se aproxima el 25 de marzo, que tú sabes que él entendía que era el día que debía de ser el día de la Comunidad Autónoma de Extremadura, Pero no sabes por qué era, ¿no? por lo de la finca, ¿no? La ocupación de fincas, ¿no? Ahora, a ver, Tomás, mira a ver lo que vas a desmontar. Yo no digo nada, pero luego puedo decir no digo nada que luego todo se sabe, pero lo voy a decir para que se sepa. Vamos a ver. Me da miedo. Víctor y Bueno, pero Ibarra, vamos a aclarar que todo el movimiento que hay es porque hay una reivindicación en Extremadura de que el día de Extremadura, en lugar de que sea el día 8 de septiembre, sea el día 25 de marzo. sí, Cuando en el eso, año, cuando en el sí, año, sí, vamos a ver si da igual, o sea, hay mil cosas que tú puedes rememorar, si en sí, pero Extremadura bueno, pasan pocas cosas, yo voy pero pasan. al motivo. En el año no recuerdo cuál, hubo una ocupación pacífica de la finca por parte de los Pero trabajadores del campo cuidado, para extremeño. empezar, no fue en Extremadura, no fue en Extremadura, fue exclusivamente en la provincia de Badajoz. Ah, tú dices que no fue en Extremadura porque Cáceres no No fue en Extremadura, coño. fue en O sea, Badajoz. si tú me dices que es el día de Badajoz, pues me lo creo, si quieres, pues, como te lo podría admitir, pero en Cáceres no lo siguió en absoluto. Y si seguimos pensando que Extremadura es Badajoz, pues muy bien. Pero vamos, entiéndeme. Pero realmente la historia no es esa. Venga, toma. Mira, tiemblo. Vamos a ver. Yo me acuerdo que en 1984, 85, 83, 84, no me acuerdo. Ya da igual, tampoco pasa Se nada. presentó el Día de Extremadura. Y además que yo fui el creativo de publicidad que estuvo haciendo la campaña. Se Que tuvimos presentó hasta que globo en Guadalupe. se presentó cuál? Ah, el día de Extremadura. Y además se presentó a la vez el escudo de Extremadura que lo acababan de hacer en Madrid, claro, ¿dónde lo van a hacer? Sí, 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 sí. La curiosidad, si quieres saberlo, es que cuando nos lo mandaron, yo para que no se estropeara, ¿sabes? Hice una copia exacta, ¿sabes? Y luego se guardó el original. Y se utilizó siempre mi copia para todo. Y de hecho, mi copia tenía un pequeño fallo, ¿sabes? En una además se ¿Hay puede ver. alguna cosa, Tomás, hay alguna cosa en la que no hayas estado metido? Yo es que estoy metido en todo. Estoy metido en todo, por eso me lo sé, porque estoy metido en todo y me lo sé. O sea, Entonces, había un pequeño error en una de las joyas de la corona, que eran cuatro triángulos, uno más pequeñito, y entonces yo sabía que ese era mi dibujo, no el original, porque por estaba eso, pequeñito. por ese detalle. Vamos, la historia era que era para esa campaña, ¿me entiendes? Para la campaña del primer día de Extremadura en Guadalupe, que se gastó una pasta que no veas, fue una campaña genial, que nos la contrataron a Sigi, en Pita Publicidad, y yo en aquel momento era el creativo estrella. Y bueno, hice una plumilla gigantesca del monasterio de Guadalupe, que luego lo sacó sin querer el periódico de Extremadura, le pedí los derechos, se me acojonaron y toda la historia, porque no tenía los derechos para sacarlo. Porque esa plumilla era tan cara que Pita me compró solo los derechos, vamos, la campaña me compró los derechos y luego yo la vendí aparte, porque no tenían dinero para pagarla. Ya, ya, ya. Pero bueno, aparte, pues resulta que la historia es simple, o sea, Ibarra hizo la canallada, ¿sabes?
de poner a una virgen extranjera como patrona de Extremadura. O sea, que viene a ser lo que ha sido siempre Extremadura, vamos, siempre no, desde mitad del siglo XIX, una colonia de Madrid o del resto de España. O de Toledo, en este Que caso. sepas que Guadalupe pertenece a Toledo. Ya, acabo de decirlo yo. De Toledo, ¿no? en este caso, vamos. Y es una forma de decir que Extremadura está Pertenece pisada. eclesiásticamente a Toledo. Sí, sí, eclesiásticamente, claro, es que la idea es esa, porque la propiedad y todo lo demás pertenece a Toledo, Sí, no sí, pertenece a Extremadura. correcto. Es una forma de decir, os hemos puesto el pie en el cuello. Y de hecho hay movimientos reivindicativos al respecto. Hay incluso ciudadanos agrupados en torno a Sí, esa. pero bueno, vamos a ver, si me da igual lo que haya, si al fin y al cabo es un muñeco, o sea, no es otra No, cosa. pero que te quiero decir que no todo el mundo lo considera un muñeco. Que hay gente que le tiene devoción y que están Bueno, luchando bueno, ni los curas de allí le tienen devoción, coño. Si para es que la tema patrona, histórico. para que la patrona pertenezca Pero a una de las diócesis, que Pues, habría que ver cuál. lo lógico, no Extremadura. solamente que perteneciera a una diócesis, sino que eso fuera una tierra, ¿sabes? Que pertenecía a todas las diócesis de Extremadura, que sería lo suyo. No de una, de todas. Bueno, digo yo. Pero evidentemente Toledo no lo suelta y la propiedad es de Toledo. Toledo, Y eso ¿cómo hace va a lo que diga soltar Toledo. eso? Toledo no puede soltar eso es un dineral. Es un dineral. Entonces, ¿qué pasa? Pues Guadalupe lo que representa es la ocupación de Extremadura, o sea, el sometimiento de colonia de Extremadura con respecto a Madrid, a Toledo, a lo que sea. Hemos sido, bueno, lo que es, Extremadura es una colonia, que no tiene derecho a representación política, porque aquí la gente que se presenta se nombra en Madrid y solamente obedecen a dictados de Madrid. Sí, eso está claro. Aquí Extremadura, pues, entonces, aquí nadie pide nada. Y todos los gobiernos que hemos tenido se han dedicado exclusivamente a seguir las órdenes de su amo. Hay también algún partido regionalista, pero no saca nada. No, si es que en Extremadura la gente es una tierra de news, que están encantados de que les gobiernen los lobos y los lobos, los chacales, los leones y los leopardos. Porque ellos entienden que son comida y que han nacido para ser comidos. Y son lo que son tierra de cobardes. Y mientras se coman a otro, ¿verdad? No, están así, ellos están en la manada diciendo, bueno, están en manada que se coman al vecino, ¿sabes? ¿Pero por qué dices ellos? Yo estoy aquí, yo estoy aquí. Que no digas ellos, que yo estoy aquí. Tú aún estás ahí. Aún, contigo, aún. Toda la gente que en Extremadura ha valido algo se ha salido de ahí, pero corriendo, macho. Pero vamos, pitando. Ahí no queda nadie. Ahí queda lo que queda. Entonces, ¿qué pasa? Pues llega Ibarra. Déjame que piense que yo valgo algo y que me quedo aquí por lo que me quedo. Pero bueno. A ver, las razones por las que te quedas tienen que ver con lo que estoy diciendo de Extremadura cobarde. Sí. O sea que. No, yo te lo reconozco. Así que me vas a contar. Que lo que te digo, que Ibarra hizo una cacicada de poner a la Virgen de Guadalupe por sus santos cojones, que de hecho lo ha declarado hace poco. En público. O sea, no es una cosa que yo sepa, que sí, que lo sé. Y Víctor también. Y Víctor, una de las cosas que tenía era una puya personal contra Ibarra. Y entonces, una de las judiadas que se le ocurrieron fue agarrar una fecha random, que fue, en este caso, el 25 de marzo, ¿sabes? Así que fuera muy roja, muy reivindicativa, muy tal, para chingarle las narices a Ibarra. Yo tampoco lo he entendido nunca, ¿eh? ¿De qué? No entiendo qué tenía que ver el tema de la ocupación de fincas con... Pues muy sencillo. Si yo quiero joder a un presidente socialista, ¿qué le hago? Pero ese es el fin oculto. Elijo pues lo mismo que ha querido hacer a Bascal poniendo a Tamames de candidato a presidente. Quiero decir que ese es el fin oculto. Que ese es el fin oculto, que yo eso no lo sé ni lo sabía hasta que tú me lo has contado. Pero vamos a ver, yo nunca he entendido... ¿Qué es el fin? Vamos a ver, ¿qué fin va a tener poner una fecha país que no sea la que hay? Yo no te estoy negando que ese sea el fin, te estoy diciendo que hasta ahora que lo estamos hablando, yo sé que él reivindicaba esa fecha, él daba unos motivos que yo no entendía por qué tenían que ser lo que estamos hablando, por qué tenían que ser... Como un sencillo, ¿Ibarra de dónde es? ¿De Cáceres o de Badajoz? Ibarra es de Badajoz, creo, ¿no? Claro, es de Badajoz. Es que ¿Dónde se levantan los yunteros? Que encima además no eran ni trabajadores, eran, como decía Víctor, eran empresarios autónomos. No te lo pierdas, sí, porque los yunteros trabajaban por cuenta propia, ¿eh?
Sí, 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 cuéntame. Porque los obreros, ya lo decía Víctor, que eran una panda cobarde que ya estaban dispuestos a morir de inanición, Y nació en Mérida, nació en Mérida. en realidad, Ujú. ¿me entiendes? Entonces, yo quiero agarrar, joder a este tío cabrón que va y se pone a una virgen, encima una virgen, ¿sabes? ¿Qué significa la virgen? Pues la ocupación de la iglesia de las tierras de Extremadura, que quedaron a los extremeños sin tierra, porque lo peor que le pasó a Extremadura fue la conquista cristiana, Sí. que eso es algo que hasta que no se den cuenta, no se van a dar cuenta, ¿eh? Pero la desgracia de Extremadura fue, porque Extremadura fue una tierra que fue repoblada por los moros, con gente que venía del norte de África. Y Ujú. Extremadura en esa época era un vergel, y tenía todo el mundo sus tierras, y era un sitio súper productivo y súper rico. Y ha sido una de las tierras más ricas de España hasta mediados del siglo XIX. ¿Y qué sucedió? Pues fue la conquista cristiana, y como no vinieron gente del norte de España, ni tampoco les dejaron las tierras en propiedad de los moros, pues ¿qué pasó? Pues se lo dieron a órdenes militares. Y las órdenes militares, la propiedad terminó en la iglesia. Y la figura de la iglesia propietaria de Extremadura es la Virgen de Guadalupe. O sea, estamos hablando de lo que estamos hablando. O sea, no es una figura de decir que es una devoción. No, no, no. Estamos hablando de un tema político. Es la sumisión total O sea, que en tu teoría, en lo que es la historia. bueno, ya, en tu teoría, déjame que el movimiento que organiza Víctor en torno a esa fecha, que incluso con una obra de teatro, que luego la sacaré cuando hagamos el descanso, con una obra de teatro y tal, argumentando, no, es que eso se lo he escuchado yo muchas veces, utilizando entonces, según tú, como excusa la ocupación de fincas, va por otro derrotero. No, derrotero no, el derrotero joder a Ibarra. La cacicada que hizo. Porque ten en cuenta que Víctor se ha creído siempre que él es el padre de Extremadura, porque la idea de Extremadura es la que ha surgido de su cabeza. Y de cierta forma es verdad. Entonces, un acto de decir que Extremadura es mía es ponerle la fecha que a él le dio la gana de reivindicación de Extremadura. Ya, 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 ya. Entonces, ¿qué pasa? Pone la fecha, jode a Ibarra, jode a Vara, jode a todo el mundo, porque les hace ver que son unos puñeteros hipócritas, que lo que hacen ellos, lo que están haciendo es trabajar para el señorito de Madrid, porque son administradores del señorito, no son otra cosa, Y tú crees que esa inquina contra Ibarra tenía mucho de personal totalmente. o solamente político? Ibarra fue como lo de Jesús y Satanás, o por lo menos Víctor lo contaba así, de que tú me adoras y te doy el mundo. Ya. Y Víctor, que bueno, que tiene un ego más grande que, vamos, que el Escorial, pues dijo que tu puta madre. Y se pasaron todo el santo rato que de hecho la medida de Extremadura se instituyó para dársela a Víctor. Y durante todos los años que estuvo Ibarra, todos los años se le iban a dar. Estaba firmado el decreto. Y cuando iba a decir, no, ahora no. Y le estuvo puteando hasta la muerte. Y tú sabes que la única forma de darle bueno, y le han dado la medalla de Extremadura bueno, hasta al nano de Cáceres, si no le han dado la medalla de Extremadura, anda cerca. O sea, hasta el más tonto del pueblo se la han dado. Bueno, Le han dado a gente, digamos, inverosímil. ¿Y el qué nano pasa? tiene, Que a Víctor no se la daban. Y al el final nano tuvo que tiene más venir mérito. la derecha para dársela. El nano tiene más mérito. De eso te puedo yo hablar. Que el nano tiene más mérito que muchos de los medallistas, ¿eh? Sí, sí, que medallistas y cada cosa que flipa. Por eso te digo que no hablemos. Pero que vamos, que te quiero decirte que la medalla de Extremadura. Hay que explicarle a la gente quién es el nano. El nano era un tonto que había en Cáceres, que se dedicaba ahí con una cruz, rezando el rosario, y que en una época muy católica y muy cristiana, pues todo el mundo, como era tontino, pues decía que era muy inocente, que no sé qué, no sé cuánto, y le tenían como un santo. ¿Sabes que tiene un libro? Que le han hecho un libro, ¿verdad? Pues sí, no me extraña. Sí. Es que es un personaje para libro. Lo que Y pasa es que da pena, de sabes verdad, que era el tío nano de da pena. y sabes que era tío carnal de la cantante Amaral. Sí, también. No sabía. Bueno, Tomás, no dejas de ilustrarme, Bueno, ¿vale? el tema es ese, que al final se lo tiene que dar la derecha. El primer año que llega a la derecha se lo da el premio. Pero vamos, los premios, el prestigio del premio no es el premio, es quién lo ha recibido. Y si tú coges la lista de la gente que ha recibido la medalla de Extremadura, el premio, vamos, es para limpiarse el culo con él. Claro. Por eso te digo que hay medallistas de Extremadura que deberían haberse dado al nano mucho antes que a... Sí, al nano cualquiera, vamos, porque cada cosa que flipa.
Entonces, la idea de la medalla es para dársela a Víctor, no se la dieron. Porque es que lo que quería Ibarra era decir, no, 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 aquí mando yo, esto es mío, porque Ibarra no era nadie. Aquí en la época roja de toda la vida, al principio en la esta, nadie conocía a Ibarra. Quien tenía la voz cantante en Extremadura del tema del rojerío era Víctor. Era el que se enfrentó al régimen, el que puso delante todo. Y este otro nada, este era un tío que se fue a Sevilla, engatusó a Guerra y le dio el mando del PSOE en Extremadura. Y luego, como hicieron la historia de pegar el cambiazo del PSOE de verdad por el PSOE de mentira, pues fuera un fraude. Y Víctor Barra ha estuvo sido un muy fraude toda su vinculado vida. con un potente entonces del PSOE, que era el castellano, ¿no? Pablo Castellano. Pero al que habla castellano, fíjate dónde acabó. Y era muy amigo de Víctor. Mm. No estaba en la órbita de Ibarra, todo lo contrario. Entonces, eso es lo que había. Tenía que meterte en esa época y quién coño era Ibarra. Nadie sabía quién coño era Ibarra. Ibarra salió de la nada. Y su amigo el Paco Fuente. Bueno, pues Que claro, el tío de Paco Fuente tenía pelas y entonces sí, tenían todo el dinero del mundo, claro. el 25 de marzo es una obra de teatro de Víctor, es decir, es un libro, está ahí No, no, escribiendo. pero entiéndeme, una vez montado el tema, busca una fecha. Una fecha que le pueda joder específicamente, personalmente a Ibarra. Y selecciona esa. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues dar a conocer un tema que nadie conocía, nadie lo sabía. Nadie sabía del 25, antes de Víctor nadie sabía del 25 de marzo. Nadie. Y de hecho te digo, posiblemente habría que ver la fuente, porque si las fuentes son las de Víctor, se habrá inventado la mitad. Bueno, la mitad no, el 90%. Porque Víctor no es un historiador, Víctor es un novelista y los novelistas escriben mentiras. Entonces, ¿qué es lo que hace? Yo Monta creo una que ya obra de se lo teatro. yo creo que ya le habrían rebatido ese. ¿Qué se van a rebatir? ¿Qué va? No, no, no. El PSOE en su absoluta soberbia no rebate nada. Se calla como un putas y punto. Nunca rebate. Nunca rebate, porque los administradores del señorito nunca rebaten con los jornaleros. Le dejas al jornalero que chille todo lo que quiera. Pero nunca hablas con él. Ya, ya. El mejor desprecio es no hacer aprecio. Nada, Bueno, ni discutir. ¿Y decía qué es lo que yo, pasa? Pues que decía monta yo, eso y ya monta todo el paquete. Monta lo que le gusta una obra de teatro. Y entonces al final de la vida, aunque engatusa fue, al rojerío oficial, al rojerío supuestamente oficial, o sea, esa pandilla de vagos y maleantes que andan, que si son de izquierdas y no sé qué, toda la santa vida, que han hecho nada por Extremadura, nunca. Y nada, pues lo tienen en plan hobby. Y ellos son los rojos y fue un mantienen que son encargo, los ¿eh? rojos gracias a eso. Fue un encargo, el que escribiera la obra. Pero bueno, ya había escrito él de la ocupación de fincas y todo eso, ya Sí, había sí, sí, escrito. pero el tema es ese, o sea, la realidad es esa, no es otra, es joder a Ibarra. Y a Ibarra el otro día salió diciendo de que sí, que había sido una cacicada el poner lo del 8 de septiembre. Una Ya. cacicada suya personal, no del partido, suya personal. Y entonces Víctor respondió con el 25 de marzo. Son cosas de ellos que... Y es por el ego de Víctor. Si Víctor no llega a tener el ego que tiene, ¿sabes? Habría sido un tío de los más importantes dentro de la Junta de Extremadura, pero siempre por debajo de Ibarra, cosa que él no hubiera metido nunca. Ya. No, vuelvo otra vez al tema del libro, que tenemos ahí la obra de teatro y, y Que también te alguna. recuerdo, que te recuerdo que Víctor es rojo. ¿Sabes por qué, no? No, claro, es que todo hay que contarlo. O sea, Víctor no es rojo porque haya leído a Marx y le haya convencido y sea un teórico del marxismo-leninismo. No. Cuando era chavalín, pues tenía cara de niña. De niña. Una cara de niña que, vamos, que le tenía perturbado. ¿Qué pasó? Que en cuanto empezaron a salirle cuatro pelos, se puso barba. Y ya, bueno, tenía una imagen con barba estupenda. Pero ¿qué pasaba? Que en esa época ir con barba es que tenías que ser rojo. Ya. Entonces asumió el papel de rojo, Y luego como todo. compró El País, ¿verdad? ¿Mm? Que luego compraba El País, ¿no? Sí, sí, luego tenías que hacer todo el rojerío, comprar el país, juntarte con los rojos y hacer de rojo. Y se dedicó a hacer de rojo. En los años 60, ¿eh? Que tiene mérito. Bueno, que decía que sacó la obra de teatro y luego también ha habido alguna reedición de alguno de sus libros. De uno. Por eso digo, de alguno. Por cierto, ese libro tal y como está, ¿sabes? Es el saco de ratas más grande que te puedes imaginar. No Ah, había pues quien lo cogiera por ninguna parte. no lo he visto yo. Yo no sé si lo Yo tengo. sí, me tocó. Ya sabes. Porque eso toda la obra es una mierda. O sea, si empiezas a verlo, está todo lleno de errores por todos los lados. Sí. Vale.
Pues no sé qué te iba a contar. Te iba a contar hoy que a empezar a hablar, que aquí no deja uno de sorprenderse nunca. Mira, esta mañana está hablando con un señor, bueno, a un señor, un chaval joven, No, un momento, fíjate qué idea. O sea, Extremadura puede llegar a tener el 25 de marzo, a lo mejor, como fiesta regional, porque uno tenía cara de niño y se dejó barba. hombre, los motivos pueden ser, No, pero es que es curioso, o sea, es curioso cómo evoluciona todo. Pero es que lo más patético es que haya gente que se lo haya creído. claro que se lo creen. ¿Por qué no te lo Es vas a que a la creer? gente le encanta creerse cualquier cosa, o sea, se agarran cualquier cosa y se la creen que es No, mentira. pero no Y es te, que si es que es tiene delante ridículo de cómo, ti, cómo, cómo cómo se les manipula, pues que son una delante, que delante de ti, que son una delante, banda de cerebrados. que delante de ti tienes a un descerebrado. Yo me lo he creído siempre. Yo no he hecho esos planteamientos que tú haces. Es que, macho, es que no veis Es los que tú ojos. tienes una Es que cabeza. os toman el pelo, pero Sí, como a los sí, niños, no, no, como a los niños. yo te lo reconozco. Oye, que yo te lo reconozco. No te lo voy a negar porque sería absurdo. Me han tomado el pelo mucho, mucho. Y como dicen los políticos, ese del que estamos hablando, ese que usted nombra, también. A ver, ¿eh? Eso es una cosa que hacen mucho los políticos, sobre todo los del PSOE, cuando no quieren nombrar a alguien, dice, eso de lo que usted me habla, ese que usted cita, pues también. Bueno, pero como nunca es tarde, si la dicha es buena, pues ya Sí, está. pero es que lo que me decía Víctor, dice, si es que esto es ridículo hasta por eso. O ¿Eh? sea, porque no fue un movimiento obrero, Ya, ya, ya. fue un movimiento empresarial. Y los rojos se creen que es obrero, que no, que los yunteros no eran obreros, que los obreros, o sea, los jornaleros, porque, bueno, la historia está que en el año 36, que ya estaban de los rojos hasta los cojones, en Extremadura, dijeron los señoritos que ese año no iban a sembrar. Sí. Ahora, a montar lo mismo que se montó en Irlanda en 1845. Para que no Y se tuvieran para mueran todos de comer. hambre. Dice, ahora nos sembramos para que estos no tengan para comer. Sí, sí, para que se mueran de hambre, de una vez. O sea, un año podemos estar sin sembrar que no nos pasa nada. Y así acabamos con todo este rojerío que se vayan de aquí. Que se vayan, que se vayan. O se mueran de hambre o emigren. Coño. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que lo decía Víctor. Lo decía Víctor, cuando yo digo lo decía Víctor, es que no te crees ni la mitad. ¿Eh? Los jornaleros ya se habían resignado a Pero morir es de que, hambre. pero es Que que, vamos, morir de hambre no era complicado en esa época, como se vivía en Extremadura, ¿eh? Que ya, tú veías un chozo asqueroso que ahora mismo no metes ni cerdo y tenías a 2 familias metidas ahí. sí. Y ahí tenía que estar el marido y la mujer jodiendo con los niños ahí metidos en la misma cama. Era una cosa fabulosa. Y con los mismos guarros viviendo dentro de la casa. El sábado pasado he estado yo en una marcha cultural, una ruta senderista cultural, por la dehesa Boyal de Coria, y hemos visto varias casas de ese tipo para la dehesa. Donde estaba la casa de la familia del guarda y lo que estamos hablando, ¿no? Los Vamos a ver, animales. que yo he sido señorito, he tenido finca, yo tenía una casa de verdad y sabía dónde vivían los pastores. Yo he sido señorito. Sí. En una finca extraordinaria que teníamos en La Vera, que lleva desde la carretera de la carretera de La Vera, hasta el Tieta. Y ya no eres señorito. Yo no, de señorito nací y te mueres siendo señorito. Ya, ya, ya. Eso es una cosa que no se te quita. Pero eso te iba a decir, no se quita, ¿no? Imprime carácter, ¿no? Ya, ya, ya. Qué joder. Entonces, a mí el tema está que cuando yo me junto con la gente, y es un tema importante, o sea, ser señorito en Extremadura es estupendo porque tú te reconoces a los iguales y a los inferiores. ¿Me entiendes? Y los inferiores son siempre inferiores, da igual que sean presidentes de la Junta, Por eso son me tratas, inferiores. por eso me tratas a mí de Es que es inferior, curioso. Sí, porque soy claro. del carnerito. Tú eres de carnería. Y no soy señorito ni lo he Es sido que nunca. es que parece una tontería, pero No, eso, mira, eso el que acabas sistema de de decir, castas, el sistema de castas aún sigue funcionando. hombre, claro que funciona, ¿cómo no va a funcionar?
Claro, pero ahora aparte del señorito tenemos el político, la casta No, el política. político, cuidado, el político es el administrador del señorito. O sea, es un cipayo. Ya. Es decir, es un desgraciado, como los demás, ¿sabes? Que un señorito lo ha elevado para que chingue a los otros, pero sigue siendo un cipayo. Pero los chingados miramos al político todavía con reverencia, ¿eh? Claro, porque, claro, es que es eso, es cuando tú pones al guarda. Tú eres el señorito que tú pones al guarda, ¿vale? Y el guarda está por encima de los criados, de los pastores, de todo, ¿vale? Y es el guarda el que manda ahí. Como un administrador en la Y película luego, esta si la finca más grande, tienes un administrador que tú le pagas y para que te robe a ti y robe a los demás. Se roba todo. Y la figura del ladrón, que es el Los santos, administrador, la película de los santos ha inocentes pasado. se ve eso perfectamente, Pero ¿verdad? si es que estoy harto, nosotros hemos estado nosotros solos, sino que hemos rentado fincas muy grandes como Clavería y lo estábamos viendo con el dueño y los administradores que tenía y cosas allí. Y es que era una cosa impresionante. Y ves lo que es realmente los santos inocentes, pero lo ves en primera persona, porque tú eres parte de eso. ¿Me entiendes? Y es así. A mí mi padre me enseñó que con la gente de Baja había que ser lo que se llama majo. Es decir, ser abierto, cordial y todo lo demás, pero guardando las distancias. Ya. O sea, nunca humillarle, nunca, nunca, bajo ningún concepto. Cosa que yo ya ves que contigo no le hago mucho caso. No, para mí no me humilla. Yo sé de dónde vengo, no tengo, Ese es el problema, que es que en no tengo Extremadura problema. la inmensa mayoría de la gente son de la casta baja, porque hay dos castas, la alta y la baja, los señoritos y la plebe. Y es lo que hay. Entonces yo cuando veo un señorito lo reconozco y cuando veo la plebe, y yo trato a la plebe como plebe, y me da igual quién sea. Y además se nota. De todas formas, es un tema que también se ha tratado literariamente, ¿no? Porque los santos inocentes, que hablamos de película, Sí, pero se entiende, es que no se entiende el tema, porque no consiste, porque tú en los santos inocentes está el tema más fijo, ¿no? Es decir, tú tienes una gente absolutamente miserable, sin nada, que no tiene nada, algo que Víctor relata en la única novela que me gustaba antes de que lo escribía todo bien, que ahora me gustan todas, que fue El Pasmo. O sea, la desesperación absoluta de ver que no vas a salir de vivir en un chozo con solo de tierra, ¿sabes? Y que tu hija va a terminar o de puta o en el mejor de los casos de sirvienta en Madrid, si tienes suerte. Y que no vas a tener otra cosa en la vida. Entonces ya le dices, pues ya me dedico a ver se cargó al señorito, el tipo. El tipo y los amigos. O sea, cuando tienes la miseria más total y más absoluta y no tienes más que la desesperación, no tienes otra cosa. Y eso tenías por un lado, y tenías al señorito rico que vive en Madrid, porque el señorito que aparece en Los Santos Inocentes es el señorito de Madrid. ya, Pero, y es que son señoritos de fuera, porque nosotros, por ejemplo, venimos de Castilla. O sea, sí. hay pocos señoritos que sea de la tierra. Porque cuando se hizo la desamortización de Mendizábal y la de Madoz, la gente de la tierra era tan miserable que nunca pudo hacer acceso a la propiedad de la tierra. Lo que yo quería decir, por llevar el tema otra vez al tema de los libros, que Los Santos Inocentes es la película de un libro, o sea, basada en un libro, ¿no? Que creo que es de Miguel Delibes, ¿verdad? Sí, sí, de libre, sí. Delibes, ¿no? Retrata bastante bien lo que era, lo que era aquello. Ahora ya se han cambiado muchas cosas y tal. Pero lo que es importante saber es que ahora mismo no es tan evidente. O sea, no tienes a un tío miserable de país, pues, pidiendo permiso para cazar un cuervo para comérselo. ¿Entiendes? Ujú. Tiene gente que cobra del paro, del PER, que hace alguna chapuza que barre hojas El en la pueblo. peatonal de Herbar, ¿sabes? Que le pide limosna a la alcaldesa, y la alcaldesa ahí con unos sueldos absolutamente brutales, están cobrando lo mismo que el Consejo de Ministros. Eso es a lo que me refería Y yo antes, Tomás. sí, sí, era lo que era el señorito, era lo que Antes era era el administrador del señorito del señorito. administrador y ahora Es una tenemos señora también al político. que es de la plebe y que se dedica a administrar al señorito. Que, ¿El señorito quién es? Pues otro señorito, que es el Miguel Ángel Morales, y otro señorito que es el Vara. ¿Entiendes? Perdón, señorito, no. El señorito no, es un administrador. Y Vara, que podía ser señorito, pues no. El señor se ha dedicado a ser administrador del señorito de Madrid. Cuando él es un señorito, porque se fue compañero mío de Villafranca. Y en Villafranca se forma señorito. sí, sí, sí. Excepto los externos, que no, los externos eran plebes. Sí, pero bueno, eso ya. Pero es que lo que te quiero decir es que en esa época tú lo veías económicamente quién es el rico, quién es el pobre y tal. Ahora quizás sea más difícil verlo, pero cuando ves el trato te das cuenta.
Porque tú puedes tener el dinero que quieras, pero tú eres plebe, punto. Y el Y tú, dinero no te da y tú eres respeto, señorito, ¿no? aunque estés muerto de hambre. El dinero no te da respeto. No, 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 no tiene que ver con el dinero. Porque es que hay muchas cosas, o sea, es lo que es una casta, y sobre todo cultural. Ujú. A lo mejor tus hijos ya no saben hacerlo, ya no lo hacen o lo que sea. Pero cuando tú eres unos señoritos, señoritos hasta la muerte. Tienes lo mismo que las castas en la India. O el mismo sistema que tienen en Inglaterra los descendientes de los normandos, de origen francés, que son los que han tenido el dinero siempre. El dinero, el prestigio y todo lo demás. Y de hecho, la familia, lo que ha habido en Inglaterra no ha habido clase alta y clase baja. Ha habido un sistema racista completo. La clase alta, los apellidos coinciden todos con los nombres normandos, franceses. Y la plebe, el hooligan, bestia, salvaje, que se emborracha, que se tira por los balcones, ese era el, el, el originario de allí, el anglosajón británico. Ujú. Y sigue siendo así. O sea, el gentleman, ese es de origen francés. Y siguen estando, porque si coges las grandes fortunas Los otros son inglesas, los nativos. Los otros son los son los nativos. nativos salvajes, y siguen siendo nativos salvajes. Y los siguen maltratando igual, maltratando de mala forma. Y un sistema muy represivo. El Reino Unido es muy represivo. Vamos, lo que hizo Guillermo el Conquistador fue hacer la Torre de Londres, que es para meter ahí a todos y a cortarles la cabeza, por si se rebelaban. Y así está, quiero decirte que no es una cosa propia de Extremadura o no es de Europa en general, en todas No, partes. pero si eso yo creo que va con la persona, eso va como con la condición humana. Es decir, es así, somos así. Es cuestión de Y que, muchas veces te das cuenta en el mismo trato. O sea, tú cuando tratas con un igual, tratas con un igual. Y cuando tratas con un inferior, tratas con un inferior. Y yo cuando trato con un inferior, yo normalmente no hay ningún problema, pero como lo pongamos así, lo pongo en su sitio. Y el que sabe que está abajo, sabe que está abajo. No, está cabrón, ¿eh? joder. Ay, Tomás, Tomás, Tomás. Sí, sí, pero es que así funciona. Es que son reglas. Son reglas que a mí me parecen una barbaridad, pero es lo que hay. Pero de eso no has escrito nada tú, ¿verdad? Como me pongo a escribir de eso. ¿No te No, parece un es tema? que, es que lo de Extremadura había que reescribir la historia e empezar a poner las cosas en su sitio desde el principio. Que ¿No te parece tampoco un es tan tema? complicado entenderlo, o sea, no es complicado entenderlo, o sea, no es complicado, o sea, cuando coges un poco de luz empiezas a darte cuenta. Claro. Yo tuve un amigo cuando estuve de director en Radio Montañés, que era un montanchego que tenía 65 años y se acababa de salir de jesuita, o sea, a los 65 años. Digo, joder, macho. Y se había casado con una señora que estaba muy bien, de muy buen ver. Y tenía una casa muy, muy linda ahí en Montañés. Y le quedó pues la jubilación que tenía de jesuita y todas las cosas así. El caso es que ya sabes que los jesuitas tienen lo que es el voto de obediencia. Ujú. Igual que al padre Mundina le pusieron a estudiar planta y se ha tirado toda la vida estudiando planta, pero es que lo gracioso es que no te Es dicen por qué. el cura de las macetas. Sí, ¿Qué no éxito le tenía dicen, ese? ¿Qué éxito no, tenía ese hombre? sí, pero le ponen a estudiar planta y no le dicen por qué. O Claro. sea, tú te haces jesuita, haces una formación del carajo, necesitas 2 carreras, ¿sabes? Y ya cuando llegas te dicen a las plantas. Y tú no puedes decir ni por qué. Y te tiras toda tu vida con las plantas preguntándote, ¿yo qué cojones hago con las plantas? Y yo soy jesuita, yo a las plantas. Y este amigo, ¿sabes? Le pusieron a estudiar la filosofía hispanoárabe del siglo X y siglo XI, que es interesantísima y absolutamente desconocida. Y había autores que corresponderían a lo que serían extremeños, que vamos, serían, vamos, Tomás, del culmen de la filosofía Tomás, mundial, Tomás, que nos queda, vamos a cortar un momentito porque nos queda un minuto y continuamos ¿vale? hablando de la filosofía De la filosofía medieval. hispanoárabe. Venga, ahora. Bien, retomamos la conversación de hoy en esta segunda parte. Estábamos hablando de un asunto de un amigo tuyo, que es Montanchego. un montanchego jesuita salido,
Y Casado, casado a los 65. terminabas diciéndome que lo que tiene estar en todos lados es Que te enteras de todo. que te enteras de todo, ¿no? Y además, como tú estás como con todos los sentidos puestos, pues te enteras de más de lo que nos enteramos Es los que demás. soy la chismosa de la región. Y entonces, bueno, Hay chismosa del barrio, chismosa de calle, decíamos que chismosa de calle, chismosa de los ciudad, jesuitas lo chismosa de... destinaron a estudiar filosofía del Sí, siglo. no, no, desde el siglo décimo, undécimo, y hay unos autores fantásticos. Y le pusieron a eso. Y él preguntó muchas veces, oiga, que yo he venido a ser jesuita, usted a eso. Y además es lo que decía, dice, jamás me dieron una explicación por qué coño me tuve que dedicar toda mi vida, como 40 años dedicado a eso. Es como cuando el catedrático te manda una tesis doctoral, ¿no? No, pero es que en las jesuitas no puedes ni preguntar, él preguntaba. Y ya saltó, a los 65 lo dejó. Bueno, Me imagino que esperó a tener ya la jubilación y se lo fue. dejo también porque tenía la llamada de la selva, ¿no? No, no, ya, o sea, o sea, ya la mujer estaba buenísima, ¿eh? Estaba guapa, guapa, pero vamos, ya es que pobre ya ¿Cómo que a estaba esa ya edad más, ya? ¿Cómo estaba que a esa edad cascaíno, ¿eh? ya? 65 años vamos a hacer tú No, y no, no, yo. pero estaba cascado ya, ¿eh? Ya estaba cascado, Ah, bueno. estaba ya cascado. Y entonces yo tuve la gran ventaja con él, que yo me enteré de que realmente iba a Extremadura, mucho mejor de lo que se había visto. ¿Sabes? Esto estamos hablando del año 80, pues eso, 10 años después de conocer a Víctor. Una formación Y tuya. él me dio dos claves para entender el espíritu del extremeño, que es la atonía cívica y el familismo social. A ver, repite, la atonía, Atonía cívica y el familismo asocial. familismo. Sí, eso lo conoces tú en Extremadura, que no lo verás en otro sitio. Solamente puedes confiar en aquellas personas que sean de tu familia nuclear. Todo lo demás desconfías de todo. Desconfías hasta de tu hermano si ya no está en tu familia. ¿Y atonía cívica? Pues que les importa un pito la cosa pública. Es como los New. Que no somos ciudadanos, ¿no? Ellos, no, no, ciudadanos en absoluto. Ellos están en la manada y esperan que venga el león, que va a esperar porque saben que el león tiene que venir, están resignados, pero que esperan que se coman al vecino, que no se coman a ellos. Ya, ya, ya. Y siempre habrás oído y no te metas, que no te metas, ten cuidado, no te metas, ten cuidado. Eso es un mantra que tienen las madres extremeñas, Ten cuidado ¿sabes? con lo que Alentando a haces, los ten hijos cuidado para con que lo no que se metan. dices, ten cuidado con quién te junta. Ten cuidado que no se enteren, ten cuidado, no hables, no se lo digas, no hagas, no, no, no. Y es lo que es, y es así, y es las dos cosas. O sea, el extremeño solo confía en su familia nuclear, el marido, en la mujer y en los hijos. En cuanto un hijo se va de casa, ya es sospechoso. Entonces es imposible crear una cohesión social, es imposible crear una sociedad civil, porque además el tema común no les importa a nadie. Quien se meta a lo común es que porque se mete, porque le ha metido uno en su familia y se meten a robar para la familia, Ya. que es una forma de subir socialmente. Porque cuando un extremeño lo hacen alcalde o lo hacen alcaldesa, enchufa a todo el mundo que puede de la familia. Pero eso pasa también en otras regiones, ¿no? Con otros Yo ciudadanos. yo te digo lo que pasa en Extremadura, pero tú en Extremadura, por ejemplo, es la única región de España que tú tienes una carretera por unir las dos provincias, una carretera corriente, ¿eh? No tienes una autopista, que se va en una riada y está sin arreglar. Mientras que un mes después, en Galicia, una carretera provincial le pasó lo mismo y está arreglada. Ya. ¿Por qué? Pues porque en Extremadura nadie protesta. Porque para Bueno, protestar tú y tenías que juntarte con alguien. Y ese con el que tú te juntas no te fías. no se fía. No se No se fía fía de ni te nadie. fías tú. Sí, pero ¿nos tienes que decir algo más del jesuita? Eso fue lo que me dijo, ¿me entiendes? Entonces yo empecé a darme cuenta de qué es lo que me dijo, ¿sabes? Que en Extremadura, o sea, el sustrato poblacional es un sustrato bereber, ¿sabes? Que fue traído en el reino taifa de Badajoz, que fue el reino más importante de la península, que se olvida que un regalo del rey de Badajoz al reino de Portugal, ¿sabes cuál fue? No. Lisboa. O sea, fíjate si serían chingones, ¿sabes? El rey taifa de Badajoz que le regaló Lisboa a Portugal. Lisboa es una ciudad de Portugal, ¿sabes? Un pueblo. Sí, sí.
En la capital, ¿no? Se la regaló. Así, mira, te la regalo. Donde desemboca el Tajo Otillo. Sí, sí, Otechu. Pues para que veas tú la cosa de donde que estamos hablando. Y se hizo una repoblación de bereberes. Y el sustrato en Extremadura no es como el resto, son bereberes. Y se han comportado como bereberes siempre. Hay gente más chingona, por ejemplo, en Hornachos, ¿sabes? Ahí quedaron y ahí resistieron. Y de hecho, cuando les expulsaron, montaron la República de Salé, que fue una república pirata, que tuvo jodido a los reyes de España, no sabían qué hacer con ellos, porque, vamos, de tíos de hornachos de un pueblo por ahí se convirtieron en unos marinos excepcionales, ¿sabes? Fueron los que fundaron una ciudad al lado de Rabat, de lo que hoy es la capital de Marruecos, y mantuvieron en jaque, bueno, a los turcos, a los españoles, a los portugueses, a todos, Dios, nadie podía con ellos. Y lo único que le decían es, dejadnos vivir en nuestra tierra, ¿no veis que sois moros? ¿Y qué cojones que somos moros? Pues los únicos moros que tuvieron cojones en toda Extremadura fueron los hornachegos, estos. Los Pero, demás, pero esa repoblación también fue por el norte, porque aquí yo creo que hay más castellanos, ¿no? no. Castellanos fueron viniendo después a repoblar. Ah, vale. Pero lo que es el sustrato, lo que es el sustrato básico, pobre, miserable, pues esa gente que tenía sus tierras, eran propietarios de sus tierras. Y Extremadura en esa época era un vergel. Lo dejaron hecho un Y vergel. entonces tú no te Aparte de planteas, que los musulmanes, vamos, se trataban la agricultura como nadie, porque los cristianos eran entonces unas pandas salvajes. tú no te planteas pasar a negro sobre blanco todo. Sí, tampoco tiene tanta historia, así es que es muy sencillo. O sea, se hace la reconquista. Y en la reconquista, pues, en lugar de hacerlo como se hacía antiguamente, con mesnadas, ¿sabes? O sea, recluto gente del pueblo y vamos a conquistar aquello. Pues no, pues los reyes, sobre todo León, el reino de León, pues con nada, pues, se lo dio a las órdenes militares. Y se montan órdenes militares, de hecho, dos de las órdenes militares, la más importante, una de Cáceres, que es la Orden de Santiago, que de hecho el escudo de la Orden de Santiago es el escudo del ejército español, ¿vale? Y se da a las órdenes militares. ¿Qué sucede? Pues que la propiedad de la tierra se entrega a las órdenes militares. Entonces, de También tener una tierra llena también de la de gente, Alcántara, ¿no? y luego estaba la de Alcántara, luego estaba la de Calatrava y la de Montesa. Son las cuatro órdenes militares españolas. Y dos de Cáceres, dos de la provincia. La de Santiago y la de Alcántara. Las órdenes militares son objeto de mucha novela histórica. Sí, porque la gente tiene idea de lo que eran y eran una panda salvaje que se dedicaban a pegarse espadazos, que por cierto en Cáceres hacen representaciones bastante buenas de lo que eran en esa época. Ujú. Gente se dedicaba a pegarse espadazos. No tenía otra cosa mejor hacer en la vida que pegarse espadazos. Y Cáceres es un sitio muy propicio para ello, por el propio sistema que tenía Cáceres de que tenía un gran término municipal y los nobles no tenían tierra. Entonces se dedicaban a asaltar caminos y ya está, y a pegarse espadazos. Así que claro, cuando abren la espita de América, salen todos corriendo para allá. Porque es que los nobles no tenían ni tierra. Y es que la gracia, que en Extremadura los nobles no tenían tierra. La Mira, tierra la tenía la iglesia. Luego, ¿qué sucede? En 1832, ¿no? Fue la desamortización de Mendizábal. Estamos en las guerras carlistas, los liberales necesitaban dinero y qué mejor que podemos hacer que escoger las tierras de la iglesia y las vendemos. Pero en lugar de venderlas en pequeñas parcelas para que los desgraciados que se habían quedado sin tierra en la época de la Reconquista la pudieran recuperar, no, tenían prisa y entonces vendieron Extremadura en trozos de 4, 5, 6, 20, 30.000 hectáreas de golpe, ya, a precio de derribo. Pero ¿quién puede pagar 30.000 hectáreas por muy baratas que sean? Pues los señoritos de Madrid. Y ahí fue cuando empezó la colonización de Madrid de Extremadura por parte de Madrid. Y ya, para acabar con Extremadura en la más pura y absoluta miseria, volvieron otra vez a sacar dinero ¿de dónde? Desamortización de Madoz. Ya los terrenos ejidales y del común, que es de lo que podían comer los extremeños, miserables, siempre podían ir al monte a cazar un ciervo, si tenían, o a coger bellota, o a cultivar algo, tener un cerdino para comer, lo venden también ¿a quién? A los señoritos de Madrid. Y entonces el extremeño se queda reducido a la más absoluta y total de las miserias. Y es un Coronel miserable. Saboyal. Eso se acabó con ellos. Eso se lo vendieron.
Entonces, el extremeño no podía, es que no podía salir al campo a Entonces, coger una bellota. entonces ¿cuándo se revertieron las dehesas boyales? Porque los pueblos tienen dehesas para... Algunas sí, la mayor parte de los ejidos desaparecieron en la desamortización de Madoz. Ujú. Y dejaron a la gente reducida a la miseria total. Porque lo suyo es que al principio, pues ellos vivían de la iglesia, y la iglesia no era un mal patrón, ¿vale? Pero cuando empezaron los señoritos de Madrid a tener la finca, los señoritos no querían las fincas para explotarlas. Tenían una explotación, pero no necesariamente. ¿Me entiendes? Porque muchos lo tenían más que de recreo. Y de hecho, ahora mismo las fincas de Extremadura son de recreo. O para mantener ganado de mirada baja, que decía Víctor. Sí, sí, o para tener ovejas y cosas así. Pero ¿qué pasa? Pues que ahora te encuentras con que se ha desmontado la agricultura y la ganadería, y entonces, hombre, se compensa a los propietarios dándoles la ayuda, la PAC, la famosa política agraria común, las ayudas que le dan. Pero ¿qué pasa? ¿A quién se la dan? A los señoritos de Madrid, que son los dueños. Entonces el extremeño se ha quedado sin tierra y sin trabajo, porque no tiene nada. ¿Y ahora de qué vive? Del PSOE. Vive del PSOE. Entonces sacar del PSOE a Extremadura es muy complicado. Mira qué chulo. El tío Víctor con su 25 de marzo. 25 de marzo. El libro que te dije que te iba a sacar, No, si yo lo tengo, ¿eh? dice a mi nieto de casi 3 años, asturmeño. Por cierto, el Víctor con las dedicatorias es muy cachondo, las quita y las pone como le daba la gana. Al final de la obra nueva, me parece que ha quedado a Tere unas cuantas y a Víctor José y se acabó. Ya no tiene nadie más. Pues sí, aquí está la obra que te he comentado yo, que dice, obra de teatro que se adentra en unos años críticos y decisivos en la Extremadura del siglo XX, donde la lucha de clases se mostraba su máxima crudeza, y para ello Vamos a ver, vamos a correlaciona... ver, vamos a ver. José Mario, ¿qué coño lucha de clase? Bueno, yo os voy a leer lo que pone aquí. Vamos a ver, sí, sí, pues vamos a ver. Luego sigue y seguimos hablando. Lucha de clase. Ahí tú tenías a los jornaleros, que sí, son obreros. Obreros además del lumpen más miserable. ¿Ok? Ellos habían renunciado a la vida y ya estaban dispuestos a morirse de hambre, a comer hierba, cuando dijeron los señoritos que no iban a cultivar. Y en Cáceres todo. Pero en Badajoz había una figura que se llama los yunteros, que eran empresarios, o sea, que lo de la lucha de clase, olvídate, ¿eh? Que dijeron, claro, porque el yuntero es un señor que tiene su mula, es un autónomo, al cual tú le contratas para que el tío te haga el trabajo. Y le contrata a uno y otro y va haciendo el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Si resulta que ahora, porque el señorito de esa finca con su gente están pegados y no quieren, y no quieren, y no quieren cultivar, ¿qué pasa? ¿Que no me van a contratar a mí? Entonces, en Badajoz, y no en Cáceres, en Sí, Badajoz, sí, 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 sí. ¿sabes? Se junta la patronal, la patronal de los yunteros, que de clase nada, porque esos son, digamos, en la lucha de clase sería la burguesía, la pequeña burguesía. Porque, oye, tenían un animal y tenían un tiro, ¿eh? O más, o varios. Y eso se juntan para decir que unos cojones que vosotros no nos matéis de hambre a nosotros. Y se cogieron y ocuparon la finca y se pusieron a ganar como hacían siempre. Punto. Lucha de clase. Y tienes al Cañada tan comunista defendiendo la lucha de los empresarios, de unos empresarios contra otros. Dice, y para ello correlaciona 3 hitos cronológicos. Junio del 34 con la fracasada huelga campesina. Marzo del 36 con la ocupación de fincas tras el impulso dado por el Frente Popular a la reforma agraria de la Segunda República, paralizada durante el bienio estatal. Y luego agosto del 36, en Badajoz, fecha simbólica de alcance universal sobre la lucha popular antifascista y besanía represiva del fascismo. Bien, lo de agosto del 36 ya se ha demostrado que fue una propaganda política de un periodista que no fue nunca Badajoz, que fue el que se inventó los sucesos de la, de No, la, de se, la, se de la, de la, de inventaría, la- se de la- inventaría la, se inventaría la cifra, los sucesos no.
se inventó todo porque se lo sacó de la manga, o sea, directamente. ¿Y luego qué pasó? Pues se dedicaron a hacer verdad lo que habían dicho en propaganda. No, Tomás. Ahí yo discrepo contigo. Puede que la cifra de... No, la cifra es muy clara. ¿Dónde están los muertos que decía este tío? Bueno, yo te estoy diciendo que Oye, te digo puede. una cosa, que haya habido represión es normal, Bueno, sí, porque una semana antes o 2 semanas antes o un mes antes, los mismos tíos represaliados eran los que habían dado paseo a un montón de gente. y te Porque voy. aquí, recordemos que aquí fue el Frente Popular que quiso cargarse la República desde el minuto uno. Y se dedicó a matar gente como, vamos, como si no hubiera, como si no hubiera mañana. Estamos entrando en un terreno mm, muy delicado Sí, y pero es lo que del hay, que hay porque mucha literatura el tema de la razón porque la gente ya se levanta fue con el asesinato de Carlos Sotelo. de Que la todos. gente dijo que ya no podíamos más. ¿Por qué? Porque resulta que agarran a un diputado, ¿eh? Le llama el ministro del Interior y la misma policía del ministro del Interior va y lo asesina. Entonces dice, ¿quién coño va a estar Tú eres seguro en este país? tú eres del bando de Pío Moa. Yo soy de ningún mando. Lo que pasa es que las cosas hay que verlas. Tú puedes decir, es que fue una. No, 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 yo no. lo Es que que te quiero decir, tú Tomás, tienes a Largo Caballero tratando de hundir a la República desde el minuto uno. Pero es que lo que nadie sabe es que quien venció a la República, el que derrotó a la República, fue un socialista. Ese fue el que acabó con la República. pero sí, vamos a ¿Sabes ver. quién fue, no? Pero si estamos de acuerdo, vamos a ver. Yo Pregunta, ¿sabéis jamás, quién acabó con la República? es que no recuerdo el nombre. Pues sí te lo digo. Se llama el coronel Casado. Dio Ah, un bueno, golpe de sí, Estado. el de Claro, Madrid. sí, claro. Y El de acabó con Madrid. la República. Y se la entregó a Franco. ¿Por qué? Hombre, somos colegas, ¿eh? A mí no me vas a joder. Bueno, cabrón, vale, no te fusilo. ¿Me devolverás el cargo? No, eso ya hasta ahí no, ¿eh? Traicionó a la República uno del PSOE. No sé si te suena eso de traicionar al Que PSOE, ¿vale? sí, que sí, que sí. Porque si hubiera aguantado, que hubiera tenido que aguantar poquito, ¿eh? La República hubiera juntado con la Segunda Guerra Mundial y el tema hubiera sido distinto. Bueno. Era lo que Yo quería hacer te quiero decir Martín. que este tema, yo lo que te quiero decir es que este Es tema, que aquí hablamos de cosas que pensamos que son verdades porque nos suenan y esto es mentira, esto es mentira. Porque lo único, la República es un tema de la derecha, que no sé por qué cojones quería República, una idea de la derecha y cuando llega a la izquierda dice, no, no, este es el primer paso para la revolución comunista, para la revolución proletaria. Intentaron hacer revoluciones proletarias por todos lados. y Y el año 36 de hecho, no fue unas elecciones limpias, de fue un hecho, pucherazo de mierda lo que hicieron. Tomás, Tomás, ¿Vale? para un poco, para un poco, para un poco. De hecho, se equipara Segunda República con izquierda cuando hubo gobiernos de derecha y gobiernos de izquierda. No, no hubo gobiernos de derecha porque la izquierda no permitió gobiernos de derecha. Bueno, Perdona. No, perdona, no. No. Ganó la CEDA y la izquierda dijo que si gobernaba la CEDA, montaba una revolución. ¿Vale? Y sí, el famoso bienio de derecha no fue de derecha. Pusieron radicales, pusieron a un tío que nada más era un diputado él solo. Porque la derecha no tenía cojones de poner a su candidato, el que había ganado las elecciones. No había huevo. O bueno, sea, quiero decirte no, porque es que lo que quería la izquierda era, por fin nos hemos quitado el rey, ahora damos el golpe, la revolución. Porque aquí se quería hacer la revolución de octubre, de la rusa, lo que se quería hacer desde siempre. El PSOE lo que quería era eso. Punto. ya. Y nos llevaron a la guerra civil. Sí, bueno, sí, básicamente, porque claro, el tema es que tú vas aguantando, 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 ya la gente se cabrea, se monta el pollo, y ¿qué es lo que hace luego? Hay una rebelión militar. Hay, en este Lo que hace es asunto, armas a los obreros, ¿y qué pasa? Armas a los obreros, tienen derecho y tienen una guerra. Ya está. en ¿Y quién este, acaba la guerra? El PSOE. que en estos temas hay historiografía para todos los gustos. Pero yo no te digo que Lo de haya Badajoz, que tenga gusto, pero es que el gusto está muy claro. Tú agárrate lo que era, te corres a Largo Caballero, que ese no, pero era muy gracioso. El vamos a tío ver, pasa Tomás, de ser un colaborador pero completo Tomás, con Tomás, el dictador Primo de Rivera, porque estuvo colaborando siempre con él, siempre de puta madre, se llevaban como uña y carne. Cuando de pronto o sea, que le cabrearon que quitaran al Primo de Rivera. Que cuando llega la República lo que quiere hacer es montar la revolución. Y es que no Tomás, tenía yo otra no te idea voy que a montar la discutir, revolución. Tomás, escúchame, yo no te voy a discutir tu punto de vista, porque ese es tu punto de vista y ya está, y tú entiendes que eso es la verdad. Yo te estoy diciendo que en la historiografía de este asunto hay
para todo. Hay historiadores. No, sin mentir, mentirosos hay por todos Claro, lados, claro. teniendo en Bueno, cuenta además hay que hay dinero por historiadores medio. que van Sobre por un todo, lado, no, historiadores por que un van lado por no, otro. por un lado no, por un lado no, por un lado no. Sí. Porque igual pasa con la historia es una cosa, que tú das dinero, das dinerito, y te vienen un montón de muertos de hambre a escribirte lo que haga falta por el dinerito. Igual que pasa con la investigación o lo que tú quieras. ¿Tú quieres cambio climático? Sí. Pues yo cojo, doy un chingo de dinero para que me demuestren el cambio climático y voy a tener a 400.000 tíos demostrándome el cambio climático de todas las formas posibles. Sí. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues ahora tenemos un sistema entero de memoria democrática, de memoria histórica, de memoria tal. ¿Qué están haciendo? Dando dinero para que se inventen cosas. Se lo inventan todo. Pues dentro de esos Que inventos, ha llegado a estar pasando. Resulta que han sacado una fosa común tremenda. Por fin han encontrado un montón de huesos. ¿Y sabes qué eran? Todos de derecha. Lo han vuelto a enterrar. Es que te quiero decir, tú puedes inventarte la historia, pero es que los mira qué hechos, raro, que la haya una verdad, macho, es fosa. que es dura de cojones. Bueno, el caso es que lo que yo te quería decir era que lo de Badajoz ocurrió. Otra cosa que está en discusión es el número de muertos. Oye, otra cosa, ¿eh? El tema de la historia que yo tengo es el de Víctor, ¿eh? El tema, Que la visión que yo tengo de la historia española que te acabo de decir es la de Víctor, pero en privado. en privado. ¿Me entiende usted? Sí, Porque si sí. él tiene fuentes, todo lo demás, y tiene lógica y tiene sentido común. Lo que pasa es que una cosa es lo que tiene en privado y otra cosa es lo que escribe, para lo que escribe y para quien escribe. En tu privado, porque en el mío no. En mi privado, claro. Claro, Ya es que sabes que con cada cual tenía un personaje, le yo contaba ya una es cosa. que no tengo historia con él, entonces no tengo privado ni público. Yo solamente tengo 44 años de historia con él. Claro. Bueno, aquí tenemos la historia en 3 actos. La derrota, en fin. Ya sabes que la derrota siempre tiene porque a Víctor la parte cristiana católica no se la quita nadie nunca. Entonces lo de la palma del martirio, ¿sabes? La victoria de la palma del martirio siempre la ha tenido ahí presente. Ya, ya. Entonces, esta derrota, que no fue una derrota, ocuparon la finca, lo hicieron y ya está. Y luego pasó la guerra lo que tenía que pasar. Porque la guerra se monta para lo que se monta. Y Como esto es Franco, lo, esto es lo que tenemos de esto. cómo Y llegó luego, Franco al poder. y luego he sacado también el de que tú dices que era la ¿Tú única sabes novela cómo que... llegó Franco al poder? ¿Tú sabes cómo llegó Franco al poder? Yo he leído de cómo llegó Franco al poder. De ahí a que sea verdad. No, sí, es que conociendo los españoles te la sabes. Fue su hermano Nicolás que los lió a todos. Hizo creer al resto de generales, ¿vale? Que Franco tenía el enlace directo con Hitler para ayuda nazi. Hitler pensaba que era el peor, el más inútil que había allí, pero ellos no lo sabían. Entonces, luego cuando tenía convencido el Nicolás a los militares de que era Franco el que tenía la ayuda de Hitler, fue a Hitler a decirle, oye, que mi hermano es el que tiene el apoyo de todos los militares. Y ya está, le consiguió el empleo. Vamos a ver, yo tengo un hermano y también le he conseguido empleo. Así se consigue empleo para los hermanos. No sé si tú sabes. Y eso hay uno, hay la A mí historia de cuando me uno. cuentan una historia que me Escucha, cuadra como esa, me la escucha. creo. Bueno, vamos a terminar con este. Ahora te digo lo del gobernador. Bueno, este es el pasmo, El antiguo, el antiguo, sí. el No mal sé si hecho. no sé si es el original, si es la primera edición o no. No, pero es que la gracia es que aquí que los originales son la última edición. Sí, Esas son sí, primera ediciones edición, beta. mayo de 1987. Y La este es el edición que buena, luego en la buena, obra la edición expurgada, buena, esa. esta es la que tú tienes, que este lo tengo yo aquí, pues eso, mutilado Es por la todas previa. La partes. última la tengo yo. Ya, 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 ya. Ya lo sé, no hace falta que me lo digas, Tomás. Que me eso. Mira, por ejemplo, ¿no? Claro, ahí está rayado, claro, ya está arreglada. Esa es una beta de lo que estuvo corrigiendo Víctor. Tú no Corrigiendo, te sabes la rehaciendo. historia de uno que fue gobernador Por de cierto, por Cáceres, cierto, por cierto, por cierto. Es ¿eh? tan cabrón el Víctor en esa novela, tan cabrón,
que, claro, tú estás viendo la novela, quieres, llega un momento que tiene tal tensión, porque al final la hizo tan buena que te la tragas, o sea, te la tragas porque le quitó un montón de páginas, un montón de tonterías que había ahí y le dio un ritmo tremendo. Entonces, vas rápidamente que llega un momento que ya no aguantas más y quieres saber cómo acaba. Y el desenlace son 2 palabras metidas en una página que no te puedes ni imaginar. Y te tienes que leer la obra completa para darte cuenta del final, porque si no, no te enteras de nada. Es de puta madre. O sea, es que no encuentras al final ni buscándolo. Te la tienes que leer todo. No te das cuenta y cuando te encuentras, mira, ¿cómo la leche? 6 páginas antes de terminar y dos palabras, cabrón. O De sea que no verdad te que vale, Víctor al no te vale final leerte. consiguió ser un escritor del carajo. Hombre, pues menos mal, Tomás. Menos mal. Hombre, también te digo Bueno, una cosa, que había que tener atarle corto. ¿que había qué? Que había que tener que atarle corto. Sí. Teresa le tenía atado corto, yo lo tenía más atado, más corto todavía. Pero estaba encima de él todo el día. No, esto, pa. Tú escribe lo que quieras, pero mañana me tienes no sé qué. Pasado. Oye, que ya no puedo más, tú dale. Ya, ya, ya. Bueno, pues estas son las obras que teníamos que había un gobernador, un señor que era un personaje ilustre de Cáceres, que se presentó un día al gobierno, en el gobierno, o al ministro, a quien fuera, para decirle que había escuchado que sonaba su nombre para gobernador civil. Era mentira. Claro. Pero fue su forma de postularse Mm, como, como gobernador. Un médico cirujano de Cáceres famoso, sí, con el que yo he operado, por cierto. Y eso me lo contaba, no sé quién, no recuerdo quién me lo contaba, pues quizás fuera Víctor, ¿eh? Quizás fuera Víctor. Que por lo visto se presenta ahí en el despacho diciendo que es que había escuchado, que se le quería nombrar como gobernador y que bueno, si hacía falta la patria, en fin, si eso, hacía falta, estaba dispuesto estaba dispuesto a hacer el esfuerzo a hacer el y el esfuerzo y sacrificio sacrificarse por la y a patria. renunciar a lo que hiciera necesario por la No, y patria. le nombraron gobernador. Yo creo que estuvo, Claro, yo creo que estuvo en Canarias o por ahí de gobernador. es que más que una idea, así funcionan las cosas. O sea, que me vengan a decir, no, no sé, seleccionó al mejor de todos después de un. En España. O sea, eso no me lo creo. Hombre, no, ya, y además eso ya cada vez es más evidente y más descarado. Tú fíjate nada más que hay que asomarse al gobierno, ¿no? Sí, 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 sí. No sabes si estás viendo el gobierno o estás viendo unos expresidiarios que hace un año que se han juntado para recordar a la cárcel de cómo era. No, pero cuidado que han entrado con una ropa y salen con otra, ¿eh? Bueno, ¿y qué? Que las hay incluso que han Cuando un ladrón conocido, entra en el Corte Inglés sale con otra ropa, ¿eh? sí, pero es lo que tú hablabas antes, Tomás, eso se nota, Hombre, claro. ¿eh? Eso se nota, La clase no se roba. eso es, eso es. Las hay incluso que han conocido el champú, ¿eh? Sí, hay alguno que país, sí, sí, ya se ve que ya tiene el pelo desenmarañado. Habría que hacer una comparativa, ¿no? Tú te coges la alcaldesa de Barcelona cuando amenazó con pegarle a uno un zapatazo, que eso no era violencia de nada, y te coges una foto actual y te das cuenta que ha descubierto el champú, ¿eh? Y como esa No, misma. pero hay más, ¿no? Pero hay Y cosas que ellos, no tienen que han arreglo. descubierto El y ellos que han escombro humano, descubierto el la escombro cirugía humano sigue plástica, siendo un escombro. ¿eh? Y ellos que han El descubierto, escombro, el escombro humano sigue siendo un escombro. y ellos que han descubierto al cirujano plástico, ¿eh? Porque claro, oye, rico. Hombre, que menos, no lo merecemos, Cuidado, ¿eh? Cuidado. no lo merecemos. Madre mía, ¿cuánta anestesia local lleva ese gobierno? ¿Cuánta anestesia local? Bueno, Tomás, ¿tendremos que hablar algo de edición o qué hacemos? Eso lo hacemos el próximo día. El Es que próximo merece día la pena hablar un poco acerca de los pormenores del banquete de los buitres alrededor de un cadáver fresco. no te deja, así como te van a invitar a ti. No te pueden invitar, Tomás. No, es obvio, es que está claro cómo me van a invitar. O sea, primero que no me pueden invitar porque me lo estaba diciendo una amiga y dice, no, no, si es que el que lo hace te tiene unos celos que no se los aguanta. Eso me lo acaba de decir una amiga del bar.
amigo de todas, ¿eh? Amiga de todos. Ahora mismo. ¿Mm? Que me tiene unos celos que no me aguanta. Entonces, ya, como no te puedo invitar de ninguna manera. Pero podías intervenir por vía. Sí, sí, pero si yo intervengo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Empiezo a repasar a todos los que hay y voy pum, 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 pum. Lo dejo uno vivo. Sí, hombre. Yo creo que a Gonzalo sí, a Teófilo también, ¿no? Hombre, Teófilo es un alma de Dios. El Gonzalo es como el Guadiana. ¿Mm? A veces bueno, a veces malo, porque le ha hecho cada una Víctor de cojones. Sin embargo, el que ha sido un tío de puta madre siempre ha sido el Teófilo. Que me alegro muchísimo de que no se haya muerto, que yo estaba empeñado Está que el vivo, Teófilo González Porras estaba muerto. está vivo, sí. Así que cuando me enteré que realmente no estaba muerto, me alegré muchísimo. Yo estaba hace poco tiempo con él. Fue Y un tío, yo, es un tío formidable, una bellísima persona, un buen hombre, y se ha portado con Víctor siempre bien. sí, lo ha Siempre, tenido en mucha consideración. siempre, siempre, Y lo siempre. ha. Le ha ayudado en la medida que ha podido, también le ha ayudado, sí, a su manera. Pues, La gran ventaja de Teófilo es que no aparecía mucho. ya, ya. Aparecía lo justo para hacer lo suyo, pues si llega a estar más tiempo lo quema. Yo Teófilo estuvo a la distancia justa haciendo cosas buenas con él, pero lo justo para que Víctor no le quemara. Porque ya sabes que Víctor quema a todo el mundo. Ya, ya, ya. Y yo era incombustible porque me quemó a los 16 años y ya no me podía quemar más. Ya sabía de qué iba. Digo, pues, tú dale, que conmigo no hay problema, yo ya estoy quemado. A mí ya no me quema por mucho que lo intente. Que yo vengo del infierno, ¿eh? Bueno, A mí a mí no me quema. de todas maneras tampoco es, también va con el tema de la escritura, el tema de los homenajes, ¿no? Los Hombre, homenajes que pero se manejan, los homenajes están para vender libros. ¿Y cómo van a vender libros si los libros los tengo yo? bueno, venden libros o venden otra cosa. Bueno, venden imagen, venden decir, Venden somos presencia comunistas y aún existimos. Estamos el 25 de marzo y para que vean que en Extremadura hay comunistas todavía existen porque existe el 25 de marzo. y nosotros Eso estamos es, que no aquí, sé, me recuerdan ¿cómo se llamaba aquel tío? ¿Cómo se llamaba? Vladimir, me parece que se llamaba Vladimir. ¿Cómo era? Zirinovsky, ¿te acuerdas de Zirinovsky? no, 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 El último comunista que había que era comunista en Rusia. Zirinovsky. Pues Zirinovsky. Me parece que estos son los Zirinovsky que quedan ahí del Partido Comunista de Rusia, aún nostálgicos y todo lo demás. Pues en lugar de agarrar a la bandera de Lenin, van con la bandera del Víctor. O sea, ¿tú crees que si todos estos que ahora se arriman a, en fin, arrimando el asco a su sardina, Y se arriman porque hay comida, ¿eh? se, Que se, se arriman porque hay comida, ¿eh? se enteraran De lo que pensaba Víctor de ellos. de que todo esto del 25 de marzo no es más que una vendetta personal, que hay Sí. un uso de la literatura y de los lectores para Pero una la literatura vendetta. es mentira, se utiliza para para qué se miente. Para algo. No se miente gratis, se miente para algo, tío. Pero estás vendiendo ideología, pero en realidad es Claro, una vendetta. claro, una vendetta personal. Por eso digo, ¿tú crees que la gente, Pero ¿tú te yo, crees que el Cañada, por ejemplo, toda esa banda de comunistas de estos trasnochados, no tienen una vendetta personal con Ibarra? Pues igual. Pues esto lo agarran como si fuera la Virgen María y se ponen en procesión. acto ¿Qué nada? segundo, la victoria, 25 de marzo del 36. Acto tercero, la venganza, 14 de agosto de 1936. Entiende lo de Badajoz como una venganza por lo de. Sí, ¿no? Y según él, la guerra civil no fue por los hechos que habían pasado, sino por el 25 de marzo. Digo, estupidez. Corolario. Y luego un poema fundacional identitario, César Vallejo. Vamos a ver, hace falta un corolario y un poema por una razón. A ver, mira el tomo del libro, anda. Ah, ya, para dar. Porque tienes que hacer un tamaño mínimo, si no, no sale. Hombre, pero también podría haber puesto una letra más grande. En lugar de un Hombre, 12, que que es lo hubiera que sido parece que han descarado, empleado. ¿eh? ¿Eh? Que hubiera sido descarado. Vale. De todas formas, la letra más grande no arregla mucho más un corolario que la letra más grande. Ya, ya, ya.
Bueno, pues aquí habla de una asociación 25 de marzo que nació con vocación de conmemorar una fecha emblemática con la intención de proyectarla hacia el futuro, porque la identidad de Extremadura como pueblo debe anclarse en luchas que persiguieron y persigue la justicia social en su más amplio sentido. Bueno, ¿Justicia social es que un empresario se cabre con otro porque no le contrata? claro, ya entramos a discutir cosas. No, entramos, no, es lo que hay, un yuntero es un empresario. Y el dueño de la finca es otro empresario. Es decir, Me oiga, gusta usted más, no me contrata. O me sea, gusta yo más, que soy aquí, yo soy me un gusta señor más, me que me gusta dedico más lo a de. reparar cosas. Usted no me contrata, ¿qué pasa? Escucha, me parece más bonito lo de autónomo. Son autónomos, tío. Los trabajadores autónomos son empresarios. Sí, 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 sí. Pero es que de lucha de clase, ¿qué coño lucha de clase? Unos empresarios contra otros. Pero es que eso que tú planteas te desmonta todo. Pues que coño, pues le digo a Víctor, pero agárrate a Pero otra es que la fecha. verdad, tú te sabes aquello de que la verdad no te puede quitar un buen titular. No, no, claro. Y a un novelista menos. Porque los novelistas, ya sabes, tiran por la mentira, Ah, vamos. eso Vamos, lo tiran, sabemos, ¿no? vamos. Y a una Hasta ahí llego creencia por la yo. mentira como los toros Fíjate, malos. hasta ahí soy capaz de llegar yo que vengo del carnerí. Sí, pues ¿Eh? eso. A mí no me dan los dedos así, a mí me dan, bueno, así, mira, el chiquinino, así. Que tú haces así, como diciendo, dos dedos de frente. Pues a mí eso es así, la verdad, que no te rompa el titular, ¿no? Algo así es el dicho. Entonces, ¿para qué vamos a andar peleándonos? A mí me encantaría que Víctor se saliera de donde está, ¿sabes? Se volviera a su casa y apareciera, se manifestara ahí en la reunión No y pasaría nada, Tomás, le dijera todo lo que pensaba de Jonás. pero no lo iba a hacer, no lo iba a hacer. No, no, es un cobarde. O sea, entonces, no pasaría absolutamente nada, yo ya lo he En escrito. eso sí que era extremeño, macho. Él lo agradecería, aunque por Sí, dentro. sí, él lo agradecería, él, si estuviera vivo, así que se le viera, porque vivo está, pero si estuviera vivo así en humano, lo agradecería, pero no saldría de su casa, cerraría con lo que está ahora, cerrado, ¿eh? Pero reaparecería de por ahí ni de coña, ni de coña. Sí, eso también me lo puedo creer yo. Bueno, no, a ver, cada vez que venían a hacerle cualquier cosa se escondía, "Shh, no digas que estoy, no cógete". Bueno, ok, ok. ¿Qué pasa? ¿Que te van a dar un homenaje? ¿Te van a hacer algo? Sí, sí, viene no sé quién de Canarias. Pero cabrón, que viene de Canarias, joder, por lo menos recibe el... Así andaba. ¿Cuántas veces ha venido gente de la televisión y no ha querido recibir? Oye, esos de Canarias son amigos míos, que estuvieron a verle ahí. Pues no quería recibirlo. Bueno, madre Si lo mía. recibió al final fue porque, vamos, no sé. Digo, pero macho, que vienen de Canarias, tío. Joder. ¿Cómo no lo va a recibir, cabrón? Es que vienen De de verdad, Canarias, que no vienen de Plasencia, joder. es que yo estaba ese día, yo estuve luego ese día con ellos y con Víctor. Pues no quería, Ah, o sea, no quería, no quería, no quería, no quería. No sé cómo conseguiste que le viera, ¿eh? No, no lo sé, ¿eh? madre mía de mi vida. Lo vamos a dejar, Tomás, porque me hundes en la miseria cada vez que hablo contigo. Es que la vida No es tienes dura. consideración con el del José carnerín. Mari, la vida es dura. Hablamos Ok, corto, ¿eh? bye.